¿Qué es la modernidad? Como primera aproximación, digamos que la noción de modernidad se refiere a los modos de vida u organización social que surgieron en Europa desde alrededor del siglo XVII en adelante y cuya influencia posteriormente los han convertido en más o menos mundiales. ¿Qué tal estáis? Soy Héctor, ya sabéis que ando todo el día dejándome la vista leyendo para traeros grandes resúmenes de grandes obras de la literatura universal, la literatura española y algún que otro ensayo. Hoy os traigo Consecuencias de la modernidad del sociólogo británico Anthony Giddens. Os dejaré por aquí una etiqueta con algo de su biografía. Bueno, un sociólogo muy famoso, yo lo estudié en la carrera, estudié Ciencias Políticas y Sociología, y es famoso, entre otras cosas, no solo por este libro y muchos más, sino por ser el sociólogo de la tercera vía. Esa, bueno, no llegó a ser ideología política, o sí, vamos a entender que fue más bien una estrategia política del que fue dirigente del Partido Laborista y primer ministro británico Tony Blair. Bueno, vamos a empezar, como estaba comentando, modernidad. Lo vamos a entender como esos modos de vida u organización social que surgieron en Europa desde alrededor del siglo XVII en adelante y cuya influencia los convirtieron, bueno, en más o menos mundiales. ¿Qué pasa si hablamos de posmodernidad? Bueno, Anthony Giddens nos habla de Lyotard, que también os dejaré aquí un poco de información de él, y bueno, según Lyotard estaríamos hablando del desplazamiento de la fe en el progreso humanamente concebido. Se desvanecen esos grandes relatos. Un relato, por cierto, nos sitúa en la historia con un pasado determinado y un futuro predecible. Lo posmoderno contempla una pluralidad de posibilidades y la ciencia no tiene ningún privilegio. Pero Giddens no está muy de acuerdo con esta definición. Quizá posmodernidad es modernidad cuando toma conciencia de sí misma. La modernidad arrasó con todas las modalidades tradicionales del orden social. Las civilizaciones tradicionales pudieron haber sido más dinámicas que sistemas premodernos, pero la velocidad de cambio de las condiciones de la modernidad es excepcional. Además, el ámbito del cambio, bueno, como comentaba, abarca prácticamente todo el planeta Tierra, toda la superficie terrestre. Hay que tener en cuenta que la modernidad pivota sobre tres ejes: el Estado-nación, la dependencia de fuentes inanimadas de energía y la mercantilización total de los productos y el trabajo asalariado. Esto no se ve en periodos anteriores a la modernidad. Bueno, vamos a hablar de seguridad y peligro, fiabilidad y riesgo. La modernidad tiene un lado sombrío, un coste de oportunidad. Por ejemplo, tanto Marx como Durkheim, padres de la sociología, vieron en la modernidad una época agitada. Para Marx, como todos sabéis, era la lucha de clases la fuente de los cimas en el orden capitalista. No obstante, Durkheim creía que la expansión del industrialismo establecería una armonía y una satisfactoria vida social que combinaría la división del trabajo y el individualismo moral. Para Max Weber, otro de los padres de la sociología, el mundo moderno conseguía un progreso basado en la expansión de la burocracia, que inexorablemente termina por aplastar la creatividad y la autonomía individual. Estos pensadores no pudieron prever la llegada de la bomba atómica, por ejemplo. El mundo en el que vivimos es espantoso y peligroso. Esto obliga a matizar y suavizar la fe en que la modernidad desembocaría en un mundo feliz. La pérdida de esta fe en el progreso es uno de los factores que permite entender esa disolución de la gran narrativa de la historia que os comentaba, lo que se concibe como la posmodernidad, ese fin de las grandes narraciones. Bueno, ¿cuál es la relación entre sociología y modernidad? Para los pensadores influidos por Marx, la gran fuerza transformadora del mundo moderno es el capitalismo. El orden social de la modernidad, tras el fin del feudalismo, es capitalista, tanto en su sistema económico como en relación a sus otras instituciones. Para Durkheim, el origen de las instituciones modernas estaría vinculado al impacto de la industrialización. No vivimos en un orden capitalista, sino en uno industrial, organizado en base a la división del trabajo y a la explotación de su naturaleza para satisfacer necesidades humanas.
Vamos a hablar de la modernidad, tiempo y espacio. El invento del reloj mecánico y su difusión entre la población es un fenómeno que se remonta más o menos a principios del siglo XVIII, fue fundamental para separar el tiempo y el espacio. El reloj expresó una dimensión uniforme del tiempo vacío, cuantificándolo de tal manera que permitió la precisa designación de zonas del día, zonas entre comillas. La separación espacio-tiempo es de vital importancia en la modernidad, es lo que imprime ese dinamismo extremo. Esta separación corta las conexiones que existen entre la actividad social y su anclaje en las particularidades de los contextos de presencia. Además, facilita la organización racionalizada. Las instituciones modernas pueden aunar lo local con lo global de una forma desconocida en sociedades tradicionales. Esta conexión permite influir en millones de personas. Vamos a hablar del desanclaje. Para Giddens, desanclaje es despegar las relaciones sociales de sus contextos locales de interacción y reestructurarlas en indefinidos intervalos espaciotemporales. Hay dos tipos de mecanismos de desanclaje: la creación de señales simbólicas y el establecimiento de sistemas expertos. Bueno, ¿qué es la señal simbólica? La señal simbólica de un medio de intercambio es un medio de intercambio que pueden ser pasados de unos a otros sin tener en cuenta las características de los grupos que los manejan en una coyuntura particular. En este caso, Giddens se centra en el dinero. El dinero usa una forma de distanciamiento entre tiempo y espacio. Permite la verificación de transacciones entre agentes separados en tiempo y espacio. El desanclaje que permite el dinero es brutal. Todo mecanismo de desanclaje, las señales simbólicas o los sistemas expertos, se basan en la fiabilidad. La fiabilidad es esencial en la modernidad. Las instituciones de la modernidad necesitan ofrecer fiabilidad, si no, sería imposible que funcionaran. La fiabilidad no descansa en personas concretas, sino en capacidades abstractas. Si utilizamos el dinero, lo hacemos asumiendo que otros lo hacen, que respetarán su valor. La fiabilidad, que es fundamental, y la recalca mucho, es una forma de fe. Está claro que refleja un compromiso con algo más que una mera comprensión en ese algo. No tengo que entender cómo funciona el sistema monetario para utilizar el dinero. En cuanto a los sistemas expertos, son sistemas de logros técnicos o experiencia profesional organizados alrededor del entorno material en el que vivimos. Un ejemplo que pone el sociólogo británico es cuando estoy sentado en casa. No tengo que saber de arquitectura para confiar en que no se caiga el techo, o cuando subo las escaleras no espero hundirme. Tengo fe, como al montarme en un coche o en un avión, de que los profesionales que han diseñado todo esto son competentes. Los profanos confiamos en los expertos, pero más que confianza es casi una cuestión muchas veces de fe. Tanto los sistemas expertos como las señales simbólicas remueven las relaciones sociales de la inmediatez de sus contextos. Volvemos a la separación, tiempo y espacio. Vamos a hablar un poco más de la fiabilidad. El sociólogo británico nos habla del concepto de riesgo, que solo aparece en el periodo moderno. Una persona que a la hora de decidir tiene en cuenta las alternativas, se enfrenta, o más bien entra, en una situación de fiabilidad, ya que contrarresta los riesgos. Si no las considera, las alternativas, estaría en una situación de confianza. En situación de riesgo existe el peligro. Vamos a enumerar una serie de características de fiabilidad. Bueno, primero, está relacionada con la ausencia en el tiempo y en el espacio. No está esencialmente ligada al riesgo, sino a la contingencia. No es lo mismo que fe. Fiabilidad es el eslabón entre fe y confianza. Se puede hablar de fiabilidad al referirnos tanto a los sistemas expertos como a las señales simbólicas. La fiabilidad es la confianza en una persona o sistema, sobre todo en lo relacionado a un conjunto dado de resultados o acontecimientos. Como os comentaba, la índole reflexiva de la modernidad, vamos a centrarnos en la índole reflexiva de la modernidad, ya vamos avanzando.
La modernidad es un mundo construido a través del conocimiento aplicado reflexivamente, pero no podemos olvidar que al mismo tiempo no podemos estar seguros de que dicho conocimiento no sea revisado. La ciencia descansa sobre arenas movedizas. No es cierto que a más conocimiento, más control de nuestro destino. Puede ser cierto en un mundo físico, aunque es discutible, pero no en los acontecimientos sociales. Todo queda lejos del intento totalizador heredado de la Ilustración. Esto se debe a cuatro factores. El conocimiento se lo apropia quien está en posición de poder y generalmente, lo pone al servicio de sus intereses. Los valores cambian también cuando se producen innovaciones en la orientación cognitiva, creada por las cambiantes perspectivas sobre el mundo social. El tercer factor es el impacto de las consecuencias no previstas. No es que exista un mundo social estable para ser conocido, es el conocimiento de ese mundo el que influye en su carácter cambiante e inestable. Vamos a hablar de, modernidad o posmodernidad. ¿Os suena la posmodernidad? Se habla mucho. Bueno, cuando se habla de posmodernismo es mejor relacionarlo con estilos o movimientos artísticos. Giddens apunta que posmodernidad no es sino, como os comentaba al principio, modernidad cuando toma conciencia de sí misma. Poca gente entiende hoy en día la modernidad con la sustitución del capitalismo por el socialismo. Significado hace tiempo se consideraba que la modernidad era esa sustitución del capitalismo por el socialismo, pero hoy en día poca gente cree eso. Es imposible el conocimiento sistemático de la acción humana o de las tendencias de desarrollo social. No hay que olvidar, y esto es importante, que la Ilustración y la cultura occidental surgen en un contexto religioso que resalta la teleología y el logro de la gracia divina. La ley divina daba certezas y esto se cambió por otro tipo de certezas basadas en nuestros sentidos y la observación empírica. La divina providencia ahora era progreso providencial, o sea, se cambió al dios de las religiones por el dios del progreso y de la razón y de la ciencia. Eso fue lo que, según Giddens, se hizo. Pero el nihilismo estaba presente, al menos su semilla, en el pensamiento ilustrado. Ningún conocimiento puede asentarse sobre lo incuestionable. El posmodernismo ha sido relacionado con el final de la historia. Por ejemplo, Fukuyama escribió sobre el final de la historia. Os pasaré también un enlace posterior, en un tiempo, porque tengo el libro sobre el fin de la historia de Fukuyama y dedicaré un vídeo a lo que dijo este pensador. Bueno, historicidad significa el conocimiento del pasado como medio para romper con él. Se orienta hacia el futuro, es un futuro abierto. Giddens considera que no hemos ido más allá de la modernidad, simplemente vivimos una fase de radicalización de dicha modernidad. Bueno, avanzamos a la sección 2 del libro. Bueno, dimensiones institucionales de la modernidad. Bueno, ¿son las instituciones modernas capitalistas o industriales? Entenderemos como capitalista que es sistema de producción de mercancías que se centra en la relación entre la propiedad privada del capital y la mano de obra asalariada desposeída de propiedad. El industrialismo se centra en la utilización de fuentes inanimadas de energía material y en la producción de artículos. La maquinaria desempeña el papel central de la producción. Las sociedades capitalistas serán un subtipo dentro de las sociedades modernas. El capitalismo tiene una naturaleza fuertemente competitiva, lo que hace que la innovación tecnológica sea constante a la vez que altamente penetrante. Además, la economía se encuentra aislada de otros campos, especialmente de las instituciones políticas. Esta separación entre economía y política se fundamenta en la propiedad privada de los medios de producción. Una sociedad capitalista es una sociedad porque es un Estado nacional. Ningún Estado premoderno consigue el nivel de coordinación administrativa implementada por el Estado nacional. Toda esta coordinación depende del desarrollo de mecanismos de vigilancia. Entendemos vigilancia como supervisión de las actividades de la población en la esfera política. Puede ser directa, por ejemplo, las prisiones, o indirecta, por ejemplo, basada en el control de la información. Por lo tanto, tenemos varias dimensiones que nos ayudan a definir el nacimiento de una sociedad moderna.
capitalismo, industrialismo, vigilancia y control de los medios de violencia por parte del Estado. Según Marx, y en esto está de acuerdo Giddens, fue la empresa capitalista la que desempeñó un importante papel a la hora de separar la vida moderna de las instituciones del mundo tradicional. La economía capitalista es intrínsecamente inestable. Toda reproducción económica es expansiva. Es imposible mantener un equilibrio estable como en sociedades premodernas. La mundialización de la modernidad. Esto le dedica también bastantes páginas a Giddens. Bueno, porque la modernidad es intrínsecamente globalizadora. Esto no obstaculiza el auge del nacionalismo local, que todos conocemos, tanto en Europa como en otras partes del mundo. El Estado nacional es demasiado pequeño para problemas globales, pero quizás es demasiado grande para pequeños problemas de la vida corriente. El capitalismo siempre ha buscado expandirse y las fronteras son obstáculos. Las dimensiones de la globalización son un sistema de Estado nacional, una economía capitalista mundial, un orden militar mundial y la división internacional del trabajo. Las empresas transnacionales pueden ejercer un poder inmenso tanto dentro del país en el que residen como en otros. No obstante, no pueden rivalizar con los estados en otras esferas de poder tales como factores de territorialidad y el control de los medios de violencia. Bueno, vamos a profundizar un poco más en la fiabilidad y la modernidad. Bueno, la fiabilidad de los sistemas abstractos es un capítulo que dedica Giddens a esta materia. Debemos entender la credibilidad como un concepto con dos variantes. Primero, existe la credibilidad entre personas que se conocen y confían entre ambas, pero la fiabilidad en los sistemas abstractos dentro de los mecanismos de desanclaje es distinta. La naturaleza de las instituciones modernas está ligada con los mecanismos de fiabilidad en los sistemas abstractos. Los actores profanos creen en los sistemas expertos. El depósito de fiabilidad no se otorga, no se otorga a una persona, se otorga al sistema abstracto. Tú te fías en el sistema, no la persona, que lo conforman o representan en contextos concretos. O sea, tú te fías del avión. En realidad, te montas el avión, tú no conoces al piloto, te fías de ese sistema. Por lo tanto, la fiabilidad en los sistemas toma la forma de compromiso anónimo. Fiabilidad y competencia, fiabilidad y seguridad ontológica. Bueno, la seguridad ontológica se refiere a la confianza que la mayoría de los humanos depositan en la continuidad de su autoidentidad y en la permanencia de sus entornos sociales o materiales de acción. Bueno, en un adulto la fiabilidad, la seguridad ontológica y el sentimiento de continuidad de las cosas y las personas permanecen estrechamente ligados. Lo premoderno y bueno, en la era premoderna, el ambiente de confianza venía dada por las relaciones de parentesco, familias, primos, hermanos, padre, madre, etcétera, abuelos, bisabuelos, la comunidad local, las cosmogonías religiosas y la tradición. El riesgo viene dado por las amenazas de la naturaleza, la violencia humana y el riesgo a perder la gracia divina. Esto era en la época premoderna, ¿vale? Venía tanto los sistemas de seguridad, entre comillas, como las amenazas. Pero la modernidad cambia, porque en las sociedades modernas el ambiente de confianza se determina a través de las relaciones personales de amistad o intimidad sexual, los sistemas abstractos como medio de establecer relaciones a través de infinitas esferas del espacio-tiempo y la orientación al futuro, que conecta el pasado con el presente. Los riesgos en la sociedad moderna vienen determinados por las amenazas y peligros que emanan de la índole reflexiva de la modernidad, la amenaza de la violencia humana derivada de la industrialización de la guerra y el riesgo a carecer del sentido personal de la vida. Hay un recuadro muy bueno en la página 100, que voy a intentar mostrarlo, que bueno, resume perfectamente todo esto que estoy comentando aquí, ¿vale? De entornos de fiabilidad y riesgos en las culturas premodernas y modernas, ¿vale? Y quizás a lo mejor lo cuelgo para que lo podáis ver en el vídeo una vez que lo edite. Bueno, como os comentaba, ya vamos a la sección 4, donde se centra el sociólogo en los sistemas abstractos y la transformación de la intimidad. Bueno, la fiabilidad y las relaciones personales. ¿Qué pasa con las relaciones personales en la modernidad, en este sistema globalizado? La esfera privada se ha desinstitucionalizado.
debido al impacto del dominio de las grandes organizaciones burocráticas y de la influencia generalizada de la sociedad de masas. Todo se ha transformado, incluso el concepto de amistad. Un buen amigo es el que protege el bienestar anímico del otro, por cierto. Eh, las rutinas que vienen determinadas por los sistemas abstractos son vacías, no morales, así que lo impersonal inunda poco a poco lo personal. La fiabilidad en las personas ya no viene por el parentesco o por pertenecer a una comunidad local, como en la era premoderna. La fiabilidad en el plano personal es un proyecto, debe ser trabajado por las partes implicadas y exige franqueza. La transformación de la intimidad lleva, por sintetizar, a una relación entre las tendencias mundializadoras y los acontecimientos localizados en la vida cotidiana. O sea, tenemos que armonizar el ver Netflix, por ejemplo, con la comida que nos podemos, bueno, pues con nuestra dieta mediterránea o con las costumbres que podemos tener en nuestra comunidad local más cercana. Esa doble, esa presión entre la globalización, que abarca mucho y aprieta poco, y nuestras costumbres tradicionales, tradiciones familiares o de nuestra comunidad más próxima, que abarca poco pero aprieta mucho. Una relación complicada entre lo extensivo y lo intensivo. Una construcción del yo como proyecto reflexivo. Debemos encontrar la identidad entre estrategias y opciones proporcionadas por sistemas abstractos. Qué importante esto y qué de moda está el tema de la identidad. Bueno, el impulso hacia la autorrealización está fundado en la confianza básica. Se forman lazos personales y eróticos como relaciones guiadas por mutuo autodescubrimiento. La preocupación por la plena realización, que todos, la mayoría estamos preocupados, o muchos estamos preocupados por la realización personal, no solo narcisismo frente a un mundo externo. Sobre el narcisismo, por cierto, voy a hablar también posteriormente en un ensayo que es la era del vacío, muy interesante. Pues estad atentos. Bueno, es también, como os comentaba, una apropiación positiva de las circunstancias entre la influencia de la globalización en la vida cotidiana. Vamos a hablar de riesgo y el peligro en el mundo moderno porque Guinness considera que la modernidad está llena de peligros, o por lo menos de la sensación que tenemos de los peligros. Tenemos la globalización de riesgo en el sentido de la intensidad, por ejemplo, por ponerlos un ejemplo, es el desastre nuclear. Eso es lo que siempre se ha considerado tradicionalmente como uno de los grandes riesgos. La globalización del riesgo en el sentido del creciente número de sucesos contingentes que afectan a todos. Más ejemplos, la división internacional del trabajo, el riesgo originado por la incorporación del conocimiento humano al entorno material, lo que crea un entorno determinado, el riesgo institucionalizado que influye en millones de personas, por ejemplo, los mercados de inversión, y está la conciencia de riesgo. ¿Es más el riesgo o la conciencia de riesgo? Os dejo esa pregunta. Bueno, muchos de estos peligros son conocidos por millones de personas. Todos conocemos que puede existir, y sobre todo con la guerra de Rusia, la posibilidad de un desastre nuclear. Somos conscientes. La conciencia de las limitaciones de la experiencia. No hay sistema experto que consiga conocer todo en relación a las consecuencias de la adopción de principios expertos. Esto es otro de los límites, de los riesgos, que realmente, por muy expertos que sean, no conocen todas las consecuencias, ¿vale? O sea, podemos confiar, lo hemos visto con la pandemia, los científicos, pero es posible que se puedan equivocar. Y eso forma parte también de la modernidad. Riesgo y seguridad ontológica. Bueno, en las reacciones adaptativas, ¿cómo nos adaptamos a la modernidad? Hay varias reacciones a la hora de adaptarnos, sin diferencia entre profanos y expertos. Por un lado, una aceptación pragmática, o sea, intentamos sobrevivir. Todo lo que sucede en el mundo está fuera de control, por lo que solo nos queda esperar beneficios pasajeros, o sea, todos estamos de paso, pues vivamos el momento. La segunda reacción se basa en un optimismo sostenido, una fe en la razón providencial a pesar de los peligros actuales. O sea, todo funciona bien y si no funciona bien, pues funciona mejor. En tercer lugar, hablamos del pesimismo cínico. Yo a veces me ubico en esta área, ¿no? en esta característica. Aquí se participa directamente de las ansiedades provocadas por los peligros de graves consecuencias. Cinismo no es indiferencia en este caso, es una manera de modular el impacto de las ansiedades, bien a través del humor o del hastío por el mundo que nos rodea. Y finalmente, otra adaptación sería el compromiso radical.
contestación, o sea, es una contestación contra lo que se percibe como fuentes de peligro. Su principal vehículo es el movimiento social, o sea, puedes aceptar el peligro, puedes ser pesimista, puedes convertirte en un cínico o intentar cambiar las cosas a través de movimientos sociales. ¿Vale? Estas son varias formas de adaptación a la modernidad. Bueno, una fenomenología de la modernidad. Para Marx, la modernidad es un monstruo que genera destrucción de forma irreversible, pero la modernidad puede ser domesticada. El capitalismo es una forma, según Marx, irracional de guiar a la humanidad, ya que supedita la satisfacción de las necesidades a los caprichos del mercado. Descualificación y recualificación en la vida cotidiana. Confianza y riesgo. Otro punto, oportunidad y peligro son, como veis, toda la modernidad está llena de contradicciones. Tenemos confianza, pero también tenemos riesgo. Tenemos oportunidades, pero también tenemos peligros. Son esos rasgos polares y paradójicos de la modernidad. Toda la vida cotidiana está atravesada por ellos. Lo local y lo global, como se ve, están interconectados. Objeciones a la posmodernidad, pero bueno, que sería de los últimos capítulos en los que Giddens habla de lo que yo he comentado, que si podemos hablar de posmodernidad o más bien de modernidad cuando toma conciencia de sí mismo. Hemos de entender que los riesgos actuales de la modernidad pueden ser riesgos, el crecimiento del poder totalitario, el conflicto nuclear, como os comentaba, o una guerra a gran escala. No hace falta que haya un conflicto nuclear, por ejemplo, ya en la mera guerra Rusia-Ucrania, por ejemplo, ya supone un riesgo para el orden mundial y lo estamos viendo en la crisis económica, la inflación, etcétera. El desastre ecológico, acordado del cambio climático, y el colapso de los mecanismos de crecimiento económico. Estos serían algunos de los riesgos que considera Giddens. Bueno, y con esto hemos terminado. Ya recordad, consecuencias de la modernidad del sociólogo británico Anthony Giddens. Bueno, por favor, dale al like si te ha gustado el vídeo, reparte tu amor compartiendo este vídeo con amigos y familiares y por favor suscribíos al canal porque así me ayudáis a crecer. Muchas gracias y hasta la próxima.